Bueno, pues yo creo que es el momento de que arranquemos ya directamente con la primera sección del programa, que es evidentemente la NASCAR. No hemos hablado, por cierto, de que, y lo digo aquí mientras arrancamos ya con la NASCAR, de que hoy vamos a tener invitado especial. Está por ahí Coronas de Laurel esperando, así que en cuanto terminemos nuestra sección NASCAR, arrancaremos con él porque nos va a traer, bueno, pues la super fórmula japonesa que arranca este fin de semana. Ahora sí que sí, arrancamos con la NASCAR Cup, y es que hemos tenido una carrera muy interesante. Era la tercera carrera del campeonato, Mario, en el circuito de COTA, circuito rutero, y es que hemos tenido un arranque de temporada en la NASCAR donde las tres primeras carreras casi no tienen nada que ver con lo que es la NASCAR en sí. Sí, hemos ido a un Super Speedway como es Daytona, otro Super Speedway como es Atlanta, que se ha reconvertido en Super Speedway, vamos a decir, y luego hemos ido al rutero de COTA, pero no hemos ido a un intermedium track todavía, que es lo que echamos en falta quizás en este arranque, pero bueno, ya la semana que viene nos toca en Phoenix. Y hemos llegado a COTA con una versión remodelada, con ese trazado más corto, no el trazado largo. Y oye, Mario, la verdad que nos hemos llevado una grata sorpresa porque hemos tenido una carrera muy interesante, yo creo, que nos ha dejado un buen sabor de boca y que nos ha dejado, pues en la tercera carrera, el primer ganador que repite, porque Christopher Bell, que ganó en Atlanta hace una semana, pues vuelve a ganar una semana más tarde en COTA, con una gran carrera, también remontando desde atrás, creo que salía 16º si no me equivoco, y aún así consiguió remontar, sin estar en la pelea de los stages, como es habitual en este tipo de circuitos, en este tipo de carreras, y con un final, pues, que para mí tuvo dos claves, ¿no? La primera clave, sin duda alguna, fueron los neumáticos, ¿no? La gestión de ese neumático, un neumático que, por cierto, era nuevo para esta carrera aquí en COTA. Goodyear dijo que era un neumático que iba a tener no solo más desgaste, sino una mayor caída del rendimiento, es decir, que cuando llegases a ese punto en el que no había goma, te quedabas sin goma por completo. Yo creo que esto lo pudimos ver en Kyle Busch, y por un lado yo creo que esa fue la clave principal de la carrera, ¿no, Mario? El desgaste, pero por otro lado también la bandera amarilla que originó Denny Hamlin con Austin Dillon en la parte final de la carrera. Sí, al final influyó mucho, ¿no? Esa caída de ritmo de Kyle Busch propició un poco que luego le pudieran salir rivales a la victoria, que al final terminaron, pues, tanto Byron como Christopher Bell siendo quienes pelearon por el triunfo en ese final de carrera, ¿no? Bueno, destacar que fue un final realmente tenso, no hubo muchos cambios de posiciones, pero la batalla estuvo muy interesante y bastante apretada hasta la última vuelta, ¿no? No se podía dar por hecho, sobre todo con lo optimistas que son algunos adelantamientos, no se podía dar por hecho que Christopher Bell saliera victorioso hasta, yo creo, las últimas curvas, ¿no? Y en definitiva fue eso, un final muy tenso. Lo más interesante yo creo que es precisamente que deja buen sabor de boca. Venimos de 2 semanas en donde no ha sido así. Venimos de Daytona y de Atlanta, en donde en los dos casos ha habido polémica. Ese accidente de Coulcaster en Daytona que, bueno, se cargó a los líderes, no salió la bandera amarilla. Hubo más polémica. Sí que es cierto que fue un buen final, al final, aunque fue William Byron yendo solo hacia la meta. Pero sobre todo lo de Atlanta, ¿no? Esa bandera amarilla justo cuando Carson Hocevar iba a adelantar a Christopher Bell, arruinó por completo un final que hubiese sido realmente interesante si hubiesen dejado correr. Polémica después. Aquí no, aquí ha sido maniobras totalmente legítimas, con bandera verde, intentos de adelantamiento, coches que se acercaban, coches que se alejaban, y da gusto verlo. Y bueno, por supuesto, Christopher Bell, que después de un final de 2024 bastante amargo, como se quedó fuera de los playoffs, final de los playoffs, con ese anuncio de último momento de que su adelantamiento quedaba invalidado en esa última vuelta de Martinsville, pues empezar con 2 victorias, empezar con esa presencia garantizada en los playoffs, ahora sí que sí, con 2 victorias entras seguro, pues nada, una muy buena noticia para él y por supuesto para Joe Gibbs Racing. Da la sensación, insisto, de que cada vez vamos a ver más a Christopher Bell con la voz cantante en general en la estructura de Toyota, ahí con Reddick y quizás con Hamlin, pero bueno, dada su juventud, cada vez da mejores sensaciones y esta no ha sido una excepción, esta carrera. Fíjate, Mario, que esto que comentas me parece un buen melón para abrir y hablar de ello brevemente, y es que lo ha comentado Kevin Planvick, Harvickismo, en redes esta tarde, y es que el futuro de Joe Gibbs Racing, en cuanto a su estructura en general, no solo pilotos, sino la estructura, ¿no? Los equipos, porque hay que decir que el equipo Joe Gibbs Racing es un equipo, pero luego dentro del equipo Joe Gibbs Racing están los equipos de cada uno de los pilotos y de cada uno de los dorsales, ¿no? Y aquí hay que decir que, sin duda alguna, el mejor equipo en cuanto a piloto, Crew Chief y la Pit Crew, yo creo que es el número 20. Es que
el resto, teniendo en cuenta que han cambiado, que si el crew chief o el jefe de equipo, vamos a decirlo para que todo el mundo lo entienda, el jefe de equipo de Denny Hamlin ha pasado a un nuevo puesto más superior, ¿no? A jefe técnico, creo que era dentro del equipo. El crew chief o el jefe de equipo de Ty Gibbs, de repente se va con Denny Hamlin. Ahora tiene otro crew chief. Llega Chase Briscoe, que también tiene que hermanarse con un nuevo jefe de equipo. Es decir, que lo único que se ha establecido tal cual estaba la temporada pasada es ese número 20 y parece que es el piloto que ha sido llamado a ser la punta de lanza de este equipo. Y además aquello que decía en la serie de Netflix, en la temporada pasada de la serie de Netflix de la NASCAR, aquello de que él no era originalmente uno de los planes a largo plazo del equipo, ¿no? Y lo está siendo, y tanto que lo está siendo, ¿no? Da la sensación de que es eso. El binomio, sin duda, el que más apunta a maneras esta temporada de Toyota, junto con Tyler Reddick, que viene a ser campeón de la temporada regular, ¿no? Pero con este inicio de temporada, insisto, da la sensación de que al menos las próximas carreras se lo puede tomar con más calma, pero que puede ser un poco coser y cantar este año hasta que ya lleguemos a temas de final, ronda de 8 y demás, ¿no? Para Christopher Bell. Vamos a hacer un resumen rápido de la carrera. El primer stage, la primera posición la tenía Tyler Reddick y el primer stage básicamente se estuvo gestionando entre estos pilotos, Tyler Reddick, Kyle Busch, Shane Gisbergen, que estaban luchando en esas primeras posiciones, pero luego llegó pues un fenómeno que suele ocurrir en esta, bueno, suele no, siempre ocurre en los circuitos ruteros, y es que cuando llega el momento del stage, ningún piloto quiere conseguir los puntos de stage porque prioriza su posición en pista. ¿Esto cómo se explica? Muy fácil. Tú vas primero y lo que haces es, en lugar de parar en la bandera amarilla del stage, paras un par de vueltas antes, te vas a ir al fondo de la parrilla, pero cuando el resto de pilotos vuelvan a realizar la parada en la bandera amarilla, tú volverás a recuperar la primera posición, es decir, adelantas tu parada en lo que se conoce como un undercut, que todos conocemos de la categoría que no debe ser nombrada en este podcast. Entonces, es un poco lo que hacen todos los pilotos aquí en los circuitos ruteros. Es lo que hicieron Shane Gisbergen, Tyler Reddick y compañía, Kyle Busch, y por eso el ganador del stage, el número 1, fue Bubba Wallace. Lo mismo ocurre en el segundo stage, donde los protagonistas fueron los mismos, y el ganador fue Ryan Preece. Ninguno de los dos, como veis, estuvo en posiciones altas, ¿no? En la clasificación final. Y el último stage, para mí, se resume en estrategia, que lo hemos dicho antes, y sobre todo en esa batalla final, tras la bandera amarilla que provoca Denny Hamlin con Austin Dillon, esa batalla final donde Kyle Busch, con unos neumáticos ¿cómo decirlo? En un rendimiento mucho peor que sus perseguidores, pues se tiene que defender de un Bell que viene con todo, pero también de un William Byron y de un Tyler Reddick que venían muy muy fuertes, y de hecho fue una batalla 4 al final que se quedó en batalla 3 cuando adelantaron los tres a Kyle Busch, y aunque Christopher Bell parecía que tenía todo muy gestionado y muy atado, es cierto, Mario, que hasta la última vuelta tuvimos la presión de William Byron y de Tyler Reddick sobre el número 20 de Yogi Racing. Por lo tanto, una carrera muy muy interesante y que bueno, que nos deja un buen sabor de boca, como tú hubieras dicho, después de los dos coitus interruptus, vamos a decir, después de las dos primeras carreras. Sí, lo único, bueno, sigue mostrándose un poco el problema que tienen las estrellas en los road course, ¿no? El hecho de que existan las etapas, lo decía, bueno, en el programa fallido de ayer, ¿no? Da la sensación de que estas carreras puntúan menos. Y puntúan menos porque ganar las stages es prácticamente incompatible con ganar la carrera. No puedes tenerlo todo. En oval sí, porque nadie va a parar antes del final de una stage, porque al final parar en un oval es perder vuelta. Y no te sirve de nada entonces, porque luego cuando todos paren con amarilla vas a seguir una vuelta abajo. Como mucho tienes el lucky dog, ¿no? Pero en un circuito tan largo, con vueltas tan largas de tiempo, de duración, como en un road course, está claro que es básicamente la estrategia a seguir. Al final, el hecho de que un piloto tenga que elegir entre si quiere ganar la carrera o si quiere conseguir puntos de stage, mata un poco por completo lo que es la filosofía, ya no solo de la carrera en sí, sino de lo que implica repartir puntos. No sé si me explico. Y da la sensación eso, de que en los road courses el sistema de etapas no ha terminado de cuajar. En su momento intentaron que no hubiera una bandera amarilla al final de cada stage. Duró 5 carreras. De hecho, el primer circuito en el que lo intentaron fue en Cota. Y claro, al no poder meter publicidad y demás, otros intereses que tendrá la NASCAR al respecto, optaron por cargarse esa idea incluso antes de acabar aquella temporada 2023. Pero insisto, es una cosa, bueno, una sensación que lo ves con los años y dices, qué pena que tampoco la única idea que hayan tenido no hayan tenido más y que además la que hayan tenido la hayan descartado, ¿no?
Bueno, hay que darle vueltas y ya sabemos que en esto la NASCAR pues sí que es cierto que siempre está trabajando en traer novedades y cambios para contentar un poco a los fans. Ya sabéis que si algo prima la NASCAR es siempre el espectáculo e intentar acaparar la atención del público. Y alguien que acaparó la atención del público, y con esto hilamos muy bien, es, y antes de pasar a la siguiente sección, no me quería ir sin hablar de este piloto en el resumen, Mario, y es de Chase Elliott, ¿no? Hay que recordar que en la salida Rochastain hizo un day boom prácticamente en el interior de la curva número 1, se llevó por delante al número 9 de Hendrick Motorsport, dañando la suspensión trasera izquierda del coche, que esto es algo a mí que me llamó la atención porque pese a que tenía la suspensión trasera dañada, la izquierda, continuó todo el primer stage y luego hicieron reparaciones en la bandera amarilla del primer stage, algo que me llamó mucho la atención. Pese a tirarse un montón reparando el coche, Mario, siguieron en carrera. Y finalmente Chase Elliott quedó en cuarta posición o quinta posición, si no me equivoco, haciendo una carrera sensacional. Por lo tanto, había un grafismo, he visto esta tarde por ahí, de la diferencia de Chase Elliott con el líder en las últimas vueltas. Y creo que en 5 vueltas pasó de estar a 10 segundos del líder a estar a 5 segundos. O sea, es que venía con un ritmo sensacional Chase Elliott. Insisto, no sorprende tanto su ritmo, sino ese recover, ¿no? Que ese recovery, ¿no? Esa recuperación que tuvo en la parte final y sobre todo teniendo en cuenta el inicio de carrera que tuvo. Sí, así es. Y bueno, sigue demostrando un poco que ese piloto que era amo y señor de los road courses con el coche de la generación anterior, con ese Gen 6, ese generación 6, sigue estando ahí, ¿no? No ha ganado en las últimas 3 temporadas ni una sola carrera en este tipo de circuitos, pero sigue siendo muy sólido, sigue siendo un valor seguro para Hendrick y en una situación en donde se ve cayendo posiciones, sigue estando fuera de posición debajo de la zona más baja de la tabla, ¿no? Debajo de muchos otros pilotos que es que no raro es verles arriba, ¿no? Así que nada, excelente carrera de Chase Elliott, de nuevo. Hubiera estado bien verla en el Victory Lane, igual que hubiese estado bien en todas las ocasiones anteriores desde que introdujeron el Next Gen. De momento ese contador de victorias sigue, si no me equivoco, en 9 triunfos que tiene, o 7 puede ser, no me acuerdo ahora, pero el contador sigue parado desde el 21, pero en definitiva, sigue siendo uno de los mejores pilotos en este tipo de trazados. Y hay que decir, Mario, que esto es un dato que a mí me llamó mucho la atención. Como bien has dicho, Chase Elliott no ha ganado todavía con el Next Gen en circuitos ruteros y es uno de los pilotos que más victorias tiene en circuitos ruteros. De hecho, creo que es el tercero que más victorias en circuitos ruteros tiene, con 7, por encima del Stan, Tony Stewart con 8 y Jeff Gordon con 9, si no me equivoco. Pero es que además Chase Elliott tiene un registro bastante curioso, y es que ha ganado, de las 7 carreras que ha conseguido, 5 son en circuitos ruteros distintos. Que esto es algo maravilloso, ¿no? Porque Jeff Gordon, por ejemplo, creo que consiguió 5 en Sonoma y 4 no recuerdo exactamente dónde, pero quiero decir que era un máster quizás de un circuito. Pero no, Chase Elliott como que ha demostrado que no es que se le dé bien un circuito rutero, sino que se le dan bien todos. Sí, y más que podría haber ganado incluso durante principalmente esa etapa de la Legend Six. Ahora mismo, por ejemplo, recuerdo la primera victoria de Christopher Bell fue en el Road Course de Daytona, en la segunda carrera de la temporada 2021, y fue, bueno, iba liderando fácilmente Chase Elliott hasta que una bandera amarilla por una lluvia que nadie vio acabó apretando todo y Christopher Bell se hizo con el que fue su primer triunfo, ¿no? Pero bueno, en definitiva, que bueno, lo digo además porque Bell ha ganado esta semana, pero que muy, muy contento también por ver a Chase Elliott deslumbrando en este tipo de circuitos. Bueno, y de otro que también hay que hablar que está deslumbrando en este arranque de temporada, Mario, es Kyle Busch. Y hay que decirlo, Kyle Busch ha vuelto a demostrar que aún está para ganar. Y es que esta es el titular después de una temporada en la que no ha ganado. Recordemos que Kyle Busch, desde que está en la NASCAR, había conseguido al menos una victoria en todas las temporadas en las que había competido, al menos una. Y el año pasado se rompió este récord porque no consiguió ninguna, después de que hace 2 consiguió 3 en esa primera parte de la temporada, ¿no? Por lo tanto, era un dato curioso. Y lo cierto es que, aunque todavía no ha ganado esta temporada, Mario, el arranque de Kyle Busch es prometedor, porque no solo lo hizo muy bien en Cota, y si no llegase por ese bajón de los neumáticos hubiese ganado sin ningún tipo de problema, sino porque también en los Super Speedway le hemos visto a tono y bueno, pues ahí luchando por las primeras posiciones. Insisto, un inicio de temporada también muy optimista. Lo era para Elliott, más aún perdón, lo era para Christopher Bell, también para Kyle Busch, ¿no? Las razones son precisamente que se le ve rápido sin estar en una situación de desesperación. El año pasado se le vio con opciones de ganar en algunas carreras, pero fue justo al final de la temporada regular. Daytona, Darlington, Michigan.
pero ahora es que se le ve rápido desde el inicio. Insisto, no es un conjunto de circuitos representativo. La temporada puede ser mucho más complicada, ¿no? Pero arrancar así, arrancar ya de buena manera, yo creo que les invita a pensar en positivo, a pensar de que incluso, aunque no ganen, pueden pasar a los playoffs por puntos, que tampoco sería una mala noticia, ¿no? Y nada, pues muy contento de ver que el binomio funciona después de un 2024 marcado por esa ausencia de victorias, marcado por esa ausencia en los playoffs y, bueno, ausencia no real, ausencia de entre los 16 clasificados, claro. Y nada, pues veremos si este es el Kyle Busch que tanto optimismo trajo a Richard Childress con esas 3 victorias que rascó a principios de 2023, ¿no? Esperemos que así sea, porque desde luego cuanto más alicientes dentro de una carrera tengamos, ¿no? Pues mucho mejor. Y Kyle Busch es un bicampeón de la NASCAR, que no es un campeón, sino un bicampeón, y tiene todo lo que tiene que tener para estar ahí, ¿no? Se tiene que juntar ahí en Richard Childress todo el talento para verle ahí arriba, pero yo creo que serán capaces de, tanto él como el equipo, de tener un buen año, y esperemos que así sea. Y hablando de un piloto que ha demostrado mucho, Mario, y quizás después de esa primera temporada, de esa última temporada, necesitábamos verle mejor. Vamos a hablar de un piloto que aún no ha demostrado todo lo que tiene que demostrar, porque lleva muy poquito, pero lo poquito que ha hecho, mamma mía, vaya piloto. Y estamos hablando de Connor Cilic. Así es, la joven estrella de Trackhouse, que de momento este año está compitiendo en la Xfinity, cosa que ahora trataremos también enseguida. Ha debutado en NASCAR Cup este fin de semana, de la mano de un cuarto coche de Trackhouse y con el patrocinio de Red Bull, que por cierto volvía a la parrilla o al Spotter Guide, en general todo el tema de liveries y tal, de la NASCAR 14 años después de la última vez, ¿no? Un fin de semana hasta cierto punto con mucha expectación acerca de Cilic. Si bien es cierto que la NASCAR de por sí no es una categoría en donde la gente vaya a ver qué hace un piloto, en pocas ocasiones yo creo que he visto tanta atención centrada en una misma persona, ¿no? Sí que es cierto que aquí, por ejemplo, en España y en Europa en general, somos muy de este tipo de historias, de ver a jóvenes talentos que todo el mundo ve venir desde lejos debutando, ¿no? Y aunque el resultado no fuera el que fue, tuvo un accidente que no fue culpa suya, creo que en general lo que se vio estuvo muy bien, muy bien. Esa habilidad para remontar posiciones, ¿no? En un circuito que es su especialidad, pero por ejemplo también son especialidad de Austin Hill los Super Speedways y no se le ve destacar tanto cuando participa en un Super Speedway en Cup, ¿no? Pero esa especialidad suya en la Xfinity también lo es en la NASCAR Cup, ¿no? Y en definitiva, toda la expectación que había puesto en él la cumplió. Parecía que estaba fuera de posición en el momento en el que rodaba atrás del todo y adelantaba con total facilidad. Es decir, es como si la categoría en road courses ya en su debut se le quedara pequeña. Y con Van Gisbergen en su día, cuando ganó en aquella carrera de Chicago, es entendible. Es entendible porque él ha corrido mucho no con coches iguales, los supercars no son especialmente parecidos, pero bueno, más o menos se pueden asemejar un poco. Pero lo de Cilic es prácticamente pues una experiencia, ir un poco casi con lo opuesto, ¿no? Y de qué manera, ¿eh? De qué manera lo hizo, insisto, es una lástima cómo terminó. Y ayer en el programa fallido, lo voy a mencionar varias veces hoy, ¿no? Pero me recordaba un poco, salvando las distancias, por supuesto, a aquella carrera que disputó el Gran Premio de Sakir del 2020, George Russell con Mercedes, en donde se le vio, pues eso, como muy entonado, como que si fuera lo que hace todos los días. Incluso que estaba en disposición, yo creo que en las circunstancias adecuadas, sin tanto drama, que el drama que rodea a Connor Cilic, podría incluso haber peleado por el top 5. Eh, claro, luego, por supuesto, terminas con la imagen amarga del resultado, con la imagen de Cilic en el muro, pero ya se ha hecho un nombre. Y el hecho de que todo el fin de semana la afición haya estado centrada en él es algo increíble. Algo que yo creo que personalmente yo nunca había visto en la NASCAR Cup, al menos no en el caso de un rookie, ¿no? Hay que decir, Mario, que para quizás aquellos que nos están escuchando, los que nos están escuchando a través de formato podcast están entendiendo todo lo que decimos, pero quizás los que están mirando la pantalla y ven en el titular Cilic naufraga en su debut en la Cup dicen, pero el titular no casa con lo que están diciendo. No, es que el titular
Es la realidad de lo que ocurrió. Era su debut en la Cup, hizo una carrera sensacional porque pese a tener una sanción al inicio, o más que una sanción, unos problemas al inicio, luego supo remontar y era el piloto más rápido en la pista cuando tuvo el accidente. Pues luego tuvo ese accidente con Daniel Suárez, que él no tuvo culpa. Daniel Suárez perdió el control del coche, Zilis iba haciendo la trazada habitual por fuera de la pista, sí, pero la trazada habitual porque todos trazaban por ahí, y se encontró a Daniel Suárez ahí trompeado, ¿no? Entonces, pues una amarga manera de terminar la carrera cuando lo estaba haciendo muy bien, ¿no? Leía a Chaviolo por el chat ahora que decía que al final de la carrera era el piloto más rápido sobre la pista, y es que es cierto, hasta que tuvo ese accidente, venía rodando por detrás, que era increíble. Fernando Navarrete, un poco por así decirlo, el manager de Adrián Ferrer, que hablaremos de él también en el programa de hoy, en la Arca Menards, me escribía por privado y me decía: lo de Zilich es increíble, viene volando. Y es que era increíble, venía con una velocidad pasmosa. Y decía por aquí Álvaro también en chat, dice: yo me declaro zilichista, ¿no? Y es que yo creo que esto nos ha pasado a todos, Mario, porque es el ejemplo que has puesto tú de George Russell, yo creo que es un buen ejemplo, ¿no? Lo que llama la atención no es el talento, ¿no? Porque al final el talento tú lo ves venir. O sea, no hemos descubierto el talento de Zilich en la carrera de la Cup. No, lo descubrimos hace un año cuando bueno, no hace tanto, hace 6 meses en Watkins Glen en la Xfinity cuando hizo lo que hizo. Lo hemos descubierto en las ediciones de 24 horas de Daytona y carreras de resistencia que ha hecho, que lo ha hecho sensacional. Ahí es donde descubrimos el talento. En la Mazda MX5 Cup, sobre todo. La Mazda MX5 Cup también, ¿no? Pero quiero decir, donde nos llama la atención es que llegas, te subes a un coche que no te has subido nunca, como es un coche de la Cup, que no tiene nada que ver con el de la Xfinity, y lo haces de manera sensacional en el inicio, como lo hizo George Russell en su día en Sakir, en esa carrera, ¿no? Con Mercedes supliendo a Lewis Hamilton, ¿no? Por lo tanto, es lo que llama mucho la atención de este chico, que pinta muy bien y que, oye, si elige en algún momento hacer una temporada completa en la NASCAR Cup, habrá que ver cómo se adapta a los ovales, porque puede ser un tipo que llame mucho la atención, ¿eh? Sí, sí, un poco el Chase Elliott de su generación, al menos en road courses. Puede dominar este tipo de trazados si se lo propone. Los ovales, insisto, serán otro tema, pero bueno, eso también habrá que verlo un poco en la Xfinity este año. También tiene rodaje. Veremos un poco cómo le va. Luego también hablaremos un poco de la Xfinity. No hago spoilers de quién ganó la carrera, ¿no? Pero sí, un tema interesante. Y bueno, si quieres pasamos a ya hablar un poco de lo que ha sido la actualidad de la semana, porque hemos tenido un anuncio muy interesante de cara a Phoenix, ¿no? Efectivamente, Mario, tenemos a Catherine Lech, no sé cómo se pronuncia su apellido, es una... Leg, como pierna en inglés, leg, no, pero ¿no? no sé si... Catherine Leg. Efectivamente, que se escribe LE como pierna, LEG como pierna en inglés, pero con otra G y una E al final, ¿no? Entonces, esta británica, experimentada en el mundo del automovilismo, hay que decirlo, Mario, es una chica, una mujer que ya tiene cierta edad, pero que tiene mucha experiencia, con más de un centenar de carreras en las resistencias, ha competido en la IndyCar, también en las 500 millas de Indianápolis, sabe lo que es ganar en la resistencia, porque ganó con Acura, si no me equivoco, un par de triunfos. Pero en lo que es la NASCAR no tiene una experiencia muy abultada, porque ha hecho un par de carreras en la Xfinity el año pasado o en años anteriores, y en la Cup va a ser su debut. Por lo tanto, yo creo que va a ser un debut más de cara a la galería, Mario, porque corremos, si no me equivoco, se disputa la carrera el día 9 y el día 8 es el Día de la Mujer. Por lo tanto, yo creo que va a ser un debut más de cara a la galería. Pero bueno, yo tengo mucho interés de ver qué es capaz de hacer, porque, quiero decir, no tiene experiencia en la NASCAR, ¿vale? Pero, quiero decir, sabe lo que es un volante y sabe lo que es competir, ¿eh? Y bastante bien lo sabe. Sí, tiene rodaje de sobra, especialmente en resistencia, al menos en la categoría GTD de la IMSA, que sí que es cierto que es la menos destacable de las 4 que hay ahora mismo, pero consiguió ser subcampeona en su día. En IndyCar viene de bastante, de rodar mucho en ovales el año pasado, sin resultados muy destacables. Y bueno, en NASCAR tuvo varias carreras de Xfinity, todas ellas en road courses. Su debut en oval a bordo de un Stock Car fue en la Arca Menards el pasado fin de semana de Daytona, en donde tuvo que abandonar en aquella carrera, en aquella carnicería que fue el Arca Menards en Daytona, ¿no? Pero bueno, es una buena noticia el hecho de ver a una mujer compitiendo en NASCAR 8 años después de la última vez, que fue de Danica, 7 años después, perdón, de la última vez, que fue Danica Patrick en aquellas 500 millas de Daytona del 2018. Y bueno, sí que es cierto que al final corre con Lifefast, que es un equipo que siempre cierra parrillas. Lo era con Charter y seguramente sea igual.
lo hace sin experiencia al volante de este coche. Solo va a tener 45 minutos de test. Lo hace sin experiencia en Phoenix, en el Oval de Phoenix, al menos reciente. Es una situación un poco complicada para ella. Yo creo que al final el objetivo tiene que estar en acabar y demás. Pero insisto, a ver, no es un perfil súper destacado y yo creo que va a ser un fin de semana difícil. Pero bueno, no estamos hablando de alguien que no sepa conducir. Ahora mismo recuerdo, por ejemplo, llevaba 10 años sin subirse a un coche de IndyCar y en la quali de la Indy 500 del 2023 ganó a los otros tres coches del equipo Rahal, que era con quienes corrían y quienes habían estado haciendo la temporada entera. Y no eran nadie, eran Graham Rahal, Christian Lundgaard y Jack Harvey, ¿no? Y es decir, que ha tenido destellos y a ver, veremos si este fin de semana, pues, por lo menos puede rendir un poco como se espera. Acabar la carrera, insisto, debería ser el objetivo. Además, el equipo es el que es. Y bueno, con muchas ganas de ver una situación que, insisto, no se daba desde 2018, que es ver a una mujer compitiendo en la primera división de la NASCAR. De la Si NASCAR. no, si no me equivoco, desde el año 2018, ¿no? Que estuvo Patrick, si no me equivoco, es el último año que compitió. Así que bueno, pues una bonita noticia. También hay que decir que la IFAS Motorsport no es su primera carrera este año, ha hecho ya dos, la Daytona 500, aunque no se clasificó, y en Atlanta, donde compitió McLeod, que es el propietario del equipo, vaya. Y bueno, pues vamos a ver qué tal se le da con ese número 78. Insisto, tengo interés de ver cómo le van las cosas, porque no es aquello de ver qué tal le va, sino porque creo que puede hacerlo bien. Aunque no haya tenido todavía experiencia, creo que puede hacerlo bien. Y luego, por apuntar, antes de terminar de hablar esto, Mario, es cierto que su debut en NASCAR, es cierto que su debut en óvalos, y bueno, en óvalos, en la NASCAR Cup en óvalos, y llegamos a un circuito Phoenix que quizás es un poco peculiar, porque dentro de todos los óvalos es el menos ovalado de todos, si obviamos Pocono. Efectivamente, es un circuito ahí, recordemos que tiene su forma así peculiar, también tiene muy poco peralte. Bueno, no sé hasta qué punto es que, claro, ya no es solo acostumbrarte a los ovales en la NASCAR, sino encima algo muy diferente a lo convencional, ¿no? Insisto, puede ser un fin de semana complicado como lo sería para cualquier piloto, vaya. Bueno, pues dejando esto a un lado, Catherine Leck, que competirá este fin de semana en Phoenix, debutando en la Cup. Vamos a hablar de una noticia que hemos metido así a última hora ahora en la escaleta, que fue en el día de ayer. Tuvimos estas dos noticias, no tenemos ni imágenes, o sea, los que estéis viéndolo en directo no vais a ver imágenes de fondo sobre esto. Y el titular es el siguiente: sanción a Cindric, que esto lo comentará Mario, que es portavoz de Austin Cindric, de todos es sabido. Y reclamación exitosa a Chase Briscoe, que esto, bueno, lo comento yo rápidamente, Mario. Ya sabéis que Chase Briscoe fue sancionado con una sanción bastante dura, 100 puntos de sanción, 10 puntos menos de playoff, multa al equipo, una barbaridad la sanción que le metieron a Chase Briscoe por, bueno, una especie de modificación, un elemento que es fijo para todos los equipos, y bueno, lo apelaron. Y han ganado la apelación. Se han dado cuenta en esa apelación de que evidentemente no habían modificado, al menos de manera, ¿cómo decirlo?, intencionada, pues ese alerón, y les han devuelto todos los puntos. Es decir, no les han sancionado, les han devuelto los puntos, no han tenido que pagar la multa y todo en orden. Así que Chase Briscoe compartía en redes sociales un mensaje muy, muy divertido, Mario, que decía: el día en el que he conseguido más puntos, porque consiguió 100, que es una barbaridad. Efectivamente, y deja de tener esos puntos negativos, esa imagen tan curiosa que daba la clasificación general. No es la primera vez que pasa, al menos, de hecho, ni siquiera en la era Next Gen, ¿no? Pero bueno, El año pasado siempre, pasó siempre con sí, sí. él, de hecho. Y en general es algo que yo creo que ha pasado ya todos los años, desde que introdujeron este coche, desde que se han puesto también muy estrictos con el tema de las modificaciones. Y nada, una excelente noticia para él, porque al final es un apuro importante que se quita de encima, ¿no? Básicamente ya es ir a remolque toda la temporada y tener los playoffs por puntos, de cara a esa lucha, una losa importante, ¿no? Así que bueno, me alegro por él. Además, por un tema en el que ya han dicho muchas veces los equipos que el problema no es tanto lo que haces, sino cómo lo comunicas con la NASCAR. Dicen que el tema de las modificaciones, no recuerdo exactamente quién lo dijo, pero decían, a veces da la sensación de que es un poco preguntar o no preguntar lo que determina si te llevas una sanción o no. Así que bueno, en este tema sí que es cierto que ha habido muchos pilotos que se la han llevado por mala suerte, no sé cómo decirlo. Pero que es un tema que, insisto,
puede arruinarte una temporada por detalles, ¿no? Y por detalles técnicos, pues esperemos que no suceda con nadie, ¿no? Y bueno, ver que a Chris Briscoe se la quitan. A mí me parece muy bien. Lo que no me parece tan bien. No, es broma. Lo de Austin Cindric. Bueno, dada esa situación, ese accidente que tuvo con Ty Dillon en plena recta de meta, me sorprende que haya sido tan leve la sanción, 50 puntos y $50.000 de multa. Y digo leve porque en una situación similar, en un oval, es muy probable que se hubiera llevado una penalización de una carrera sin correr. Y eso es importante porque a día de hoy, con la nueva norma de que si te pierdes una carrera pierdes todos los puntos de playoffs, puede hacer que tu temporada regular no sirva absolutamente para nada. Insisto, hubiese sido una penalización bastante dura. 50 puntos también lo es, sobre todo para un piloto como Austin Cindric, que en caso de estar luchando por el corte, no da la sensación de que vaya a estar muy holgada esa diferencia. Y bueno, la acción con Ty Dillon fue bastante deplorable, ese giro ahí en plena recta, solo porque le había echado de pista en la curva anterior, que puedo entender que no es agradable, pero tampoco me parece lo más razonable. A mí, debo decir, Mario, que me alegra mucho por Austin Cindric el hecho de que no le hayan puesto esa race ban, ¿no? Esa carrera de suspensión, pero debo decir que me sorprende que no se la hayan puesto, porque por el motivo, o el motivo que han dicho que no le ponen el race ban es porque el contacto se produjo a baja velocidad. Y yo he visto las imágenes y a baja velocidad no es, ciertamente. No, no. Y creo que aquí lo que ha hecho la NASCAR ha sido lo que has comentado tú, Mario, evitar la suspensión por lo que acarrea. Porque este año, el que tú te pierdas una carrera en la NASCAR no solo conlleva el hecho de que tengas que pedir la exención, el waiver, sino que si te lo conceden vas a poder competir, pero es lo que ha dicho Mario, te quedas sin puntos de playoff para los playoffs, y esto es algo muy interesante porque tú te clasificas pero arrancas sin puntos de playoff y estás muy mal, o sea, necesitas prácticamente ganar una carrera en cada ronda para pasar a la final, ¿no? Entonces, ojito con esto. Yo creo que la NASCAR lo que ha querido es ser duro con Austin Cindric, pero quizás no tan duro en este arranque de temporada, que además casa mucho con lo bien que lo estaba haciendo Austin Cindric en las dos primeras carreras, Mario. En las dos ha estado luchando por la victoria, no se las ha llevado porque has tenido metido un accidente, y ahora llegas en la tercera y te pasa esto, ¿no? Entonces es como, tiene que estar viviendo una montaña rusa de emociones a Austin Cindric estos días, increíble, ¿eh? Madre mía, sí, sí. Ha sido. Sobre todo, además, porque este tipo de circuitos le vienen muy bien. Siempre ha sido muy bueno en road courses. Al menos le pasa un poco lo que a Chase Elliott con el Generación 6 más que con el Next Gen, ¿no? Pero verse de nuevo en una situación como esta, donde termina la carrera mal, igual que le había pasado en Daytona y Atlanta por factores externos, y ahora pues con una sanción de 50 puntos y demás, no se le ve nada cómodo a Cindric, al menos en la situación en la que está. Asumémosle que su padre cada vez tiene menos poder en la estructura de Penske. Pinta un poco mal su futuro, por decirlo de alguna forma. Y bueno, en otro contexto, antes de pasar con la Xfinity, que ya está por ahí Mario preparándose para traernos un poco todo lo que ocurrió, que también vamos a hablar de un piloto que hemos hablado hace un ratito. En cuanto a sanciones, también comentar que la pérdida del neumático de Kyle Larson que vimos en carrera, bueno, ya sabéis que este tema siempre se sanciona de la misma manera. Normalmente se sanciona al miembro del equipo que se encarga de cambiar ese neumático, porque se entiende que ellos son los, por así decirlo, responsables de que esa rueda salga a pista perfectamente anclada, ¿no? Entonces se esperaba, ¿no? que al miembro que apretaba esa rueda derecha, esa parte delantera de los neumáticos, fuese sancionado, como así lo ha sido, 2 carreras si no me equivoco, pero es que también han sancionado al Jackman, Mario. Esto me ha llamado bastante la atención porque normalmente solo cambian al changer, ¿no? Al cambiador, pero aquí en este caso también han sancionado al Jackman. Por lo tanto, esto es como si, Mario, explicásemos en el fútbol, ¿vale? En las pit crew, los equipos de boxes de la NASCAR, digamos que tiene sus 5 titulares y luego tienen miembros reserva, ¿no? Pues ahora estos 2 miembros titulares están 2 partidos sancionados, 2 carreras sancionadas, y tienen que entrar los suplentes a estas carreras a suplirlos. Bueno, sí, así es. Veremos ahí. No habrá mucha diferencia, ¿no? Supongo, quizás. Bueno, Crew Chief, por supuesto, ¿no? Pero se inicia una temporada así en donde ya se ve mucho más quién puede pelear o no por el título. Y en principio son carreras bastante importantes para entonar un poco lo que es el resto de la temporada. Y bueno, pasamos, si queréis, a la división de plata, al pueblo del pueblo, y a la NASCAR Xfinity, que acompañó a la NASCAR Cup este pasado fin de semana en,
en el circuito de las Américas. Y bueno, pintaba que iba a ser una exhibición de Conor Cilis. Y en parte lo fue, hizo la pole, pero ya no solo el hecho de que la hiciera, sino le metió un segundo al tercero, que era un tal William Byron, con un coche de Hendrick, que es de las pocas carreras, bueno, pocas no, pero eh, Hendrick tiene un programa a tiempo parcial en la Xfinity, pero no tiene un coche a tiempo completo, ¿no? Y mete a sus pilotos de Cup principalmente a correr ahí. Pues le metió un segundo a William Byron, le metió 2 décimas a Ross Chastain, que era su compañero de equipo, a un tal Ross Chastain que de ganar en Cota sabe y de competir en NASCAR también sabe un montón. Y es el hecho de ver cómo ganaba a pilotos experimentados. También le metió más de un segundo a su compañero de equipo y vigente campeón de la Xfinity, Justin Allgaier. En general, insisto, la cual ya de por sí era un aperitivo de lo que parecía que podía ser, ¿no? Y luego sí que es cierto que la carrera no fue tan camino de rosas, ¿no? Tuvo esa sanción que le relegó a las últimas posiciones. Por supuesto, todo el mundo estaba animándole, todo el mundo estaba encantadísimo con verle correr y verle adelantar y ver cómo se dirigía por la victoria. Y luego sí que es cierto, yo quiero centrarme un poco más en lo sucedido, porque si bien hemos hablado muy bien de lo que pasó en la Cup, toca hablar un poco ya con asteriscos de lo que pasó en la Xfinity, ¿no? Es decir, se sobrepone muy bien a las circunstancias ajenas a él, esas sanciones, bueno, ajenas a él. Estaba pensando ahora, por ejemplo, en cuando se saltó la chicane en Watkins Glen por no entender muy bien el procedimiento del safety car, ¿no? Pero ese accidente que tuvo, ese toque con Corey Haim, justo ya cuando se acercaba al final de la carrera, es un poco el punto negativo, ¿no? Es decir, a ver, sí que es cierto que están todas las lupas puestas en él, ¿no? Pero paciencia, paciencia, no hace falta. Las carreras no se ganan de un momento para otro y menos aún peleando no sé en qué posición estaban peleando, ¿no? Creo que era era dentro del top 5, pero no era por la victoria, ¿no? Por supuesto, Corey Haim trompeado, el coche de Conor Cilis dañado y pese a ello, dominio total y absoluto. Es que no había nadie que pudiera pillarle ni con el coche ni con el morro totalmente dañado. Las victorias de Stage, por cierto, fueron para William Byron y para Harrison Barton en su retorno a la NASCAR Xfinity. Y finalmente fue Conor Cilis quien terminó haciéndose con el triunfo. Lideró 26 vueltas, por supuesto el que más lideró de toda la parrilla. Segundo fue William Byron en su primera participación de la temporada de la Xfinity. No sé si es la última, no me sé ahora cuál es el programa de Hendrick esta temporada, pero debe estar ahí. Tercero Sam Mayer, cuarto Austin Hill, que por cierto lidera la clasificación general, y quinto Christian Eckes, el segundo mejor rookie de esta carrera. Destacar, eso sí, la actuación de Carson Buppill, también rookie, también con muy poca experiencia en la Xfinity. Ya se le vio el año pasado muy fino, recuerdo ahora mismo esa carrera de Dover en la que estuvo a punto de ganar, fue segundo. Y el que compite a tiempo completo, pese a que solo pudo acabar 23º por factores un poco ajenos a él, pero se le vio también muy fino y pudo, con un poquillo más de fortuna quizás podría haber ganado esta carrera. El piloto del coche número 1, compañero, por cierto, de Silich, y que clasificó también en quinta posición. No es su especialidad, pero se le ve una posible estrella a tener en cuenta, quizás ya más de cara a los ovales, pero seguramente le veamos ganando esta temporada al piloto estadounidense. Bueno, pues con esto vamos a ir poniendo punto y final a la parte de la NASCAR.